noches a todos, a los que nos saludamos. Damos comienzo este segundo día de nuestro congreso para conmemorar el 50 aniversario de la promulgación de la Constitución de Iberbus, que tendremos el 18 de noviembre de este año. Ayer dimos comienzo con las dos conferencias magistrales que dio el padre Gerardo Sodin, donde, de manera particular nos habló en una perspectiva histórico-salvífica de la revelación en sí, tomando elementos de la Constitución, y también en la primera parte el prólogo del Evangelio de Juan, y la segunda parte algunas reflexiones en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy tenemos dos conferencias. La primera la va a dictar nuestro obispo, Monseñor Antonio Marino, donde se va a concentrar en una temática de Iberbus y en su recepción posterior, que tiene que ver con este título genérico que le hemos dado y que lo tienen ustedes en el material, en la hojita: la cristología de la palabra. Cristología de la palabra. Vamos a ver de qué se trata. Desde las primeras palabras de esta Constitución de Iberbum, que trata de la revelación divina a los hombres, la palabra de Dios queda identificada con una persona, Jesucristo. La palabra de Dios es Cristo. Después de decir que el Santo Concilio escucha con devoción religiosa, con actitud religiosa, y proclama con valentía evidente la palabra de Dios, ilustra esto con la cita de la primera carta de Juan, al comienzo mismo de la carta. Les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta misma cita de la primera carta de San Juan aparece 45 años después, en la introducción de otro gran documento del Papa Benedicto XVI, la exhortación post-sinodal Verbum Domini. En el año 2008 hubo un sínodo sobre la palabra de Dios. Y el Papa se tomó un tiempo y en septiembre del 2010 nos entrega este documento muy rico en doctrina, muy hermoso. ¿Qué es lo que revela Dios? Estas palabras de la primera carta de San Juan tienen mucho parecido con el prólogo del cuarto Evangelio. El apóstol habla de oír, ver, tocar, contemplar lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos tocaron, acerca de la palabra de vida, porque la vida misma se manifestó en Cristo. Y nosotros estamos llamados a entrar
en comunión. Es una comunión conjunta del Padre y del Hijo. Comunión con Dios y también entre nosotros. Estamos llamados a ser anunciadores de este don. La vida de Dios se revela a nosotros mediante su palabra de vida y nos lleva a la comunión con Cristo, con Dios, entre nosotros. Verbum Domini recoge los frutos que fue produciendo la Constitución Conciliar Dei Verbum a lo largo del tiempo, desde el año 1965 en adelante, y procura profundizar en su riqueza. Además de lo que aportaron los padres sinodales, que representaban a las distintas conferencias episcopales del mundo, en el sínodo sobre la palabra de Dios está el genio innegable del Papa Benedicto, que sabe aprovechar las reflexiones y las propuestas, es fiel a esas reflexiones y propuestas, pero hace una síntesis que implica también un mayor ahondamiento. Decíamos al principio de todo que la palabra de Dios es Cristo mismo. Palabra en griego logos, en latín verbum. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios son sinónimos. Esta expresión, palabra de Dios, tiene significados variados, pero que están en mutua relación. Y este segundo documento, Verbum Domini, presenta en el número 7 un elenco, una síntesis de estos significados. La palabra de Dios, es la manifestación, la revelación de Dios a nosotros, la comunicación que Él hace de sí mismo. Pero en las Sagradas Escrituras esta expresión se reviste de significados distintos y entrelazados entre sí. Si tomamos el prólogo de San Juan, nos damos cuenta que desde el principio, el arranque, en el principio existía la palabra, el verbo, y la palabra estaba vuelta hacia Dios o junto a Dios, y la palabra era Dios. Y esa palabra entonces es preexistente, tan eterna como Dios. Y después se dice en el versículo 14 que se hizo carne y que puso su tienda, su carpa, su morada entre nosotros. Esquenosen, en gemín. Habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria. Por tanto, esa palabra eterna, preexistente,
es identificada con Cristo, se hizo sarx, uno de nosotros. Esta palabra en la Escritura, y aquí concretamente en Juan, no significa una parte del hombre, sino se hizo uno de nosotros. Es decir, toma la condición humana en el estado de debilidad en que la conocemos. Jesucristo, entonces, el que nace de María Virgen, es el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Es como el Padre. Por tanto, la Iglesia va a utilizar una palabra consustancial o connatural, de la misma naturaleza que el Padre. Pero también es de nuestra misma naturaleza, por la encarnación, porque se hizo carne, sin dejar de ser lo que era. Ahora, esta palabra tiene que ver con la creación. El prólogo de San Juan es claro: preexistente, divina, y por ella se hicieron todas las cosas. Y se va comunicando la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz con la potencia de su espíritu. Habló Dios a través de su verbo, de su palabra, y mediante el Espíritu Santo que animaba e iluminaba a los profetas. La palabra divina se va expresando a lo largo de la historia de la salvación. Y llega un momento en que esa palabra se encarna y allí lleva a plenitud la revelación. Entonces, mediante la encarnación, y la encarnación no es solo un momento, sino que abarca toda la vida de Cristo e incluye también su misterio pascual. Hablamos de encarnación redentora y hablamos del misterio pascual y de la resurrección como de la encarnación en su plenitud. Para esto se encarnó, para llevar la humanidad al estado de gloria. Y esta palabra, toda la vida de Cristo, es revelación, y toda la vida de Cristo es redención, lo que llamamos el sacrificio redentor. Es la culminación de lo que Jesús hace a lo largo de toda su vida, desde el primer instante de la encarnación hasta la cruz. Jesús salva y Jesús revela. Estas dos cosas van siempre unidas. La revelación de Dios y la salvación. Y esta palabra, que es toda la vida de Cristo, encarnación, muerte, resurrección, es predicada por los apóstoles que han sido enviados para esto por Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncian el Evangelio, la buena noticia, a toda la creación.
predicación apostólica también es palabra de Dios. Lo que ellos anuncian, el Evangelio, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se transmite. La revelación llega a su plenitud con Cristo. Los apóstoles la tienen como el depósito, como la herencia que tienen que conservar y transmitir. Y la transmisión de esa revelación es transmisión de la palabra de Dios, porque lo que Jesús hizo y enseñó, y que la Iglesia recibe como un precioso legado, únicamente puede mantener su sentido dentro de la tradición interpretativa, dentro de la tradición viviente, que está asistida por el mismo Espíritu que presidió, junto con la palabra, toda la historia de la revelación y de la salvación. Jesús se hace hombre por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo anima toda la vida de Jesús, y el Espíritu está siempre con él. El que fue enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios le da a él el Espíritu sin medida. Bueno, ese Espíritu que acompañó toda la historia de la salvación, que es simultáneamente historia de revelación, ese Espíritu que estuvo presente en la vida de Cristo, toda la vida de Cristo es trinitaria, está siempre vuelto hacia el Padre Cristo y buscando su voluntad, pero está siempre simultáneamente animado por el Espíritu Santo, que lo guía, lo impulsa, bajo la moción del Espíritu Santo revela. El himno, lo que llamamos el himno de júbilo, en la versión que está en San Lucas, es: Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has querido revelar estas cosas a los pobres y humildes. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús vive una comunión de conocimiento y de amor con el Padre, y en ese conocimiento y en ese amor está animado por el Espíritu Santo. Bueno, ese Espíritu Jesús lo dejó, nos lo dejó en la Iglesia, y ahora que estamos acercándonos a Pentecostés, es bueno meditar en esto. Es el Espíritu que nos da la inteligencia, nos recuerda lo que Jesús enseñó e hizo, y abre el significado, abre nuestra mente para que eso no quede como historia pasada, sino para que nosotros nos apropiemos de su significado, su equivalencia aquí y ahora, para mí, para la Iglesia, para la misión. Bueno, por supuesto que palabra de Dios es lo que la generación apostólica puso por escrito. Y hablamos del libro
palabra de Dios. Y después hacemos una precisión, porque palabra de Dios no tenemos que identificarla, según todo esto que vengo diciendo, con el libro, sin más. Sí, en el libro, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos consignada por escrito la revelación de Dios, la palabra de Dios. Pero, aclara el Papa Benedicto, el cristianismo no es la religión del libro, sino la religión de la palabra de Dios, que es en primer lugar una persona que vive y que con el Espíritu Santo que nos ha enviado nos permite penetrar en lo que Él hizo y enseñó, y en lo que Dios obró a lo largo de la historia de la salvación. Sin ese espíritu que asiste a la Iglesia, no podría permanecer íntegro el significado. Por eso hay una tradición interpretativa y hay un magisterio que interpreta, que guía, y hay una continuidad entre estos elementos. Leemos en Verbum Domini: como afirmaron los padres sinodales, debemos ser conscientes de que nos encontramos realmente ante un uso análogo de la expresión palabra de Dios. Es necesario, por tanto, educar a los fieles para que capten mejor sus diversos significados y comprendan su sentido unitario. Es preciso también que, desde el punto de vista teológico, se profundice en la articulación de los diferentes significados de esta expresión, para que resplandezca mejor la unidad del plan divino y el puesto central que ocupa en él la persona de Cristo. Bueno, es lo que vengo repitiendo, ¿no? Distintos significados, pero esos significados están armonizados entre sí. Y hay que partir de que la palabra no es solo lo que está dicho en el libro, ¿no? Y la clave para entender armoniosamente todos estos significados es Cristo. Bueno, en la carta a los Hebreos nosotros leemos esto desde el comienzo de la carta. Muchas veces y de distintas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora que estamos en el tiempo final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Muchas veces de distintas maneras a lo largo del tiempo. Dios dijo lo que tenía que decirnos para nuestra salvación de manera progresiva y a lo largo de una historia, a través de acontecimientos y a través de palabras, las que pronunciaban los profetas y las que después se registraban en los libros que constituyen la Sagrada Escritura.
fue una revelación en la historia y progresiva, y esto es lo que se entiende por historicidad de la revelación. La historia es el lugar donde Dios se revela, y esto implica progreso. No dijo todo de una vez porque se adaptó al modo de ser del hombre, que es un modo histórico, y nosotros vamos aprendiendo las cosas de a poco. Y decía, en la historia, para distinguir de la naturaleza, para distinguir de la sola conciencia, a través de acontecimientos. El máximo acontecimiento de revelación y de salvación es la encarnación redentora de Cristo. Por tanto, condescendencia de Dios. Toda la historia sagrada, la historia de Israel, conduce hacia Cristo. Y hay avance, hay progreso. Cristo se sitúa al final y es la plenitud, es el mediador de la revelación definitiva y la plenitud de esa misma revelación. Podemos resumir esto diciendo, no solo es el mediador último, sino que es la plenitud de la revelación. Y creo que ustedes esto ya lo entienden, o están en condiciones de entenderlo. No solo es el que revela, o el que termina de revelar a Dios y su plan de salvación, sino que es lo revelado por Dios. Lo revelado por Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Cristo viene a revelar a Dios, y cómo es que decimos que es lo revelado por Dios. Es que es inseparable esto. ¿Cómo se revela Dios? Como Padre. En el Nuevo Testamento la plenitud está allí. Dios es Padre. En el Antiguo Testamento esto aparecía así, pero con esta gran diferencia. Dios es Padre en cuanto que elige y crea y salva a un pueblo. Israel es llamado hijo. Y Dios es Padre del Mesías, que recibe el título de Hijo de Dios. Y es Padre del justo. Dios es denominado Padre, pero muy pocas veces invocados como Padre. Hay muy pocos textos del Antiguo Testamento en que Dios, en un contexto oracional, es invocado como Padre. Esa es la novedad que trae el Nuevo Testamento. Y por eso en San Marcos, en la oración de la agonía en Getsemaní, encontramos esta palabra aramea, que era la lengua cotidiana de Jesús, Abba,
su padre. Y esto era una audacia, era una novedad. También la encontramos 2 veces en San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos y en Gálatas 4. Fíjense que una de las introducciones al Padre Nuestro en la misa, la más conocida, la más antigua, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos, es un atrevimiento, llamar a Dios Padre. Es que Cristo nos introdujo en la intimidad de Dios y nos dio a conocer a Dios como Padre, pero ahora la paternidad de Dios se llena de un sentido impensado. Dios es Padre desde siempre, Padre de un Hijo que es tan eterno como Él y es igual a Él. Y esto hace a la novedad del Nuevo Testamento. Esta palabra, una exégeta decía, en esta palabra se encierra germinalmente todo el Nuevo Testamento, lo más propio, la revelación decisiva. Y es también lo que está implícito en lo que está dicho de otra manera en el himno de júbilo. Nadie conoce al Hijo. Creían conocerlo. El hijo del carpintero o el hijo de María y de José. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y viceversa, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Queda revelada en Cristo entonces la paternidad divina. Pero ¿cómo revela Cristo al Padre? Revelando su propia identidad de Hijo eterno. Y Dios es Padre desde siempre. Dios entendido como el Padre de Jesucristo. Entonces, repitiendo algunas cosas, ¿no? Cristología de la palabra. Esto significa que, en primer lugar, el sentido más profundo de esta expresión está referido a una persona, a Cristo. Porque antes de pronunciar palabras, es siempre el verbo, logos, palabra. Palabra eterna y persistente que se hace sarx, se hace carne. Y esto se puede ilustrar de esta otra manera. Los 2 momentos más intensos, podríamos decir, de revelación del misterio de Dios son la cuna y la cruz. Cuando Jesús nace, cuando se hace la cuna estaban todos preparados. Bueno, cuando Jesús nace, obvio, no es un niño, y asumió en verdad la condición humana. Es un niño que no sabe, no puede hablar. Y sin embargo Dios nos está diciendo mucho en ese niño que nace de María Virgen. También nos dice mucho durante todo el
periodo de lo que llamamos la vida oculta, que no es que porque Jesús es oculta, no porque Jesús se escondiera, no vivió como un monje, sino que era uno más allí en esa aldea, en ese vecindario, que era Nazaret, un lugar sin mayor relieve. ¿Y qué hizo durante todo ese tiempo? Trabajó con sus manos y asumió el Verbo eterno, asumió la vida cotidiana. Y eso nos está diciendo también mucho. Eso es revelación. Carlos de Foucault, un beato ahora, hace años, reflexionó mucho sobre esto, porque se daba cuenta que todos esos años que llamamos de la vida oculta o del silencio, lo que estaba oculto era su condición de Mesías, su condición divina, pero era uno más. Asumió la vida humana, lo cotidiano, y lo santificaba. Y de esa manera el Verbo, la palabra, el Logos divino, eterno, estaba revelando y salvando. Empezaba el sacrificio redentor. No lo identificamos solamente con el momento de su muerte, su ingreso en la gloria. El sacrificio redentor se inicia en el seno de la Virgen María. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios y oblación, Salmo 39 o 40, no fueron de tu agrado, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y el autor de Hebreos dice que quedan sustituidos con este hacer la voluntad los sacrificios de la antigua alianza por este hacer la voluntad, ¿no?, en la humanidad que ha asumido. Ahí comienza el sacrificio no litúrgico, sino existencial de Cristo. Y en la cruz, cuando muere, es más verbo que nunca. Es palabra. Ahí termina de decir Dios todo lo que tenía para decirnos. ¿Qué tenía para decirnos? Que nos quiere, que nos ama, que somos sus hijos, que nos quiere llevar a la intimidad de la vida divina, dándonos el Espíritu Santo. Cuánto nos ama Dios, la medida del amor de Dios, la revelación, la palabra que nos enseña todo esto es este hecho. Muere por amor a nosotros. Me amó y se entregó por mí. En Verbum Domini, el Papa dice así: este silencio de la palabra se manifiesta en su sentido auténtico y definitivo en el misterio luminoso de la resurrección. Cristo, palabra de Dios encarnada, crucificada y resucitada, es Señor de todas las cosas. Él es el vencedor, el pantocrátor que domina todas las cosas, la dimensión cósmica de la redención. Es el que ha recapitulado en sí para siempre
y esto es algo muy lindo de entender, que está en el prólogo de San Juan, no habría que ilustrarlo, pero bueno, ustedes lo escucharon. La dimensión cósmica de la encarnación y de la redención, de la encarnación redentora. Cristo está presidiendo todas las cosas, toda la humanidad y todo el universo. Podemos pensar que al hacerse hombre asume la materia de este universo, que en el hombre alcanza el vértice de su perfección, pero al ser Cristo, el Verbo Divino, el Hijo Eterno de Dios, quien asume la condición humana, está elevando la condición humana y el universo al vértice más alto de su perfección. Bueno, en el número 4 de Dei Verbum, en el cual me pidieron que pusiera más atención, leemos así: después que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, últimamente, en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, el Verbo Eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, Juan 14:9, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y su resurrección, y con el Espíritu, con el envío del Espíritu, de verdad completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Voy a fijar en esta cita: ver a Cristo es ver al Padre. Juan 14:9. Allí hay una pregunta que hace Felipe, o una petición: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y la respuesta de Jesús: Felipe, tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sigue: ¿no crees que el Padre está en mí y yo? ¿Qué significa ver? Ver a Cristo y en Él ver al Padre. Para el evangelista Juan, la gloria divina es absolutamente invisible, es un concepto próximo al de santidad en el Antiguo Testamento, es la vida misma de Dios en cuanto trascendente, en cuanto inaccesible para el hombre. Es Dios el que se acerca y
manifiesta su gloria, pero ante la manifestación de la santidad de Dios o de la gloria de Dios, el hombre siente un gran temblor, porque es algo que lo excede, lo excede. Y ahora, en el prólogo de Juan nos encontramos con que la gloria divina es visible, la gloria invisible o eso que cuya manifestación aterraba. Dice, hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, para él, la gloria divina, absolutamente invisible para el hombre, se ha manifestado en la sarx, en la carne del Verbo de Dios, de la palabra de Dios. Y así se ha dejado ver, la hemos visto. Es la gloria que le compete como propia, en cuanto unigénito del Padre y Dios unigénito. Monogenes Theos, que desde el principio sin principio está vuelto hacia Dios. De este modo, el Hijo único que está en el seno del Padre, mediante su encarnación, nos lo ha revelado. ¿Y cómo es que el Verbo, el Logos, la palabra, al encarnarse, puede darnos a conocer a Dios, siendo que a Dios nadie lo ha visto jamás? Dice el prólogo. Y es una expresión que se repite otras veces en estos escritos joánicos. La invisibilidad de Dios. La respuesta la podemos encontrar en el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Y como lo ha visto, nos lo da a conocer. Entonces, ¿qué es este ver en el Evangelio de Juan? Tiene distintos significados según que el ver, el sujeto del ver, sea Cristo o el creyente. A Jesús le corresponden con exclusividad dos cosas. La gloria refleja, revela la gloria del Padre, es su unigénito hecho hombre, manifiesta la gloria divina. Y lo otro que le pertenece a Jesús es ver al Padre. Jesús tiene una visión de Dios absolutamente propia. Es la visión del Padre en su conciencia de Hijo. Esta visión de Dios no excluye otras formas válidas de conocimiento de Dios, como el conocimiento de Dios que tenían los profetas, o como el conocimiento de Dios que tenemos los creyentes. Pero Jesús ve a Dios su Padre en su propio ser y en su experiencia de Hijo. Ve al Padre en sí mismo, no revelado por otro, y conociéndose a sí mismo en su identidad profunda de Hijo y de Hijo preexistente. El enviado del Padre. Entonces,
mientras que los creyentes solo podemos ver al Padre viéndolo a Él. La visión del Padre que tiene Cristo es muy superior a la visión de Dios que tenemos los creyentes por la fe. El conocimiento de Dios que tiene Jesús es una visión inmediata, mientras que nuestra visión del Padre pasa necesariamente por la fe. La fe es ver, no con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Jesús. Estamos seguros de lo que Él nos dice, y esa certeza de que Jesús dice la verdad y que es la verdad y que es la palabra de Dios, y por eso nos apoyamos en eso. Es una visión, pero es una visión con los ojos de Cristo. En Cristo es visión inmediata, en su experiencia interior, su experiencia filial, en su luz interior. Se sabe del Padre, se experimenta en Él y se experimenta como hijo. Y revela a Dios como Padre. En primer lugar, el sujeto de esa paternidad, el correlativo de la paternidad de Dios, en primer lugar, es Cristo, el Hijo. Dios es Padre, pero desde siempre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? En los sinópticos, en Mateo y en Lucas, en el himno de júbilo, está eso, ¿no? Equivalente. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Trataban con Él, estaban con Él, lo conocían exteriormente. Pero en Jesús hay un misterio, del cual los demás, más o menos, poquito. Por eso Jesús dice que conviene que Él se vaya. Y después sí, van a entender. Y es profundamente significativo en los escritos de Juan estas dos cosas. Primero, si hacemos un elenco de las veces que emplea la terminología creer, pisteue, y el sustantivo fe, pistis, es el autor del Nuevo Testamento que más emplea este verbo y más usa esta palabra. Muchas veces. Pero de todas esas veces, nunca el sujeto del creer es Jesús. De Cristo se dice que ve al Padre, y de nosotros se dice que podemos ver al Padre si creemos en Jesús. Pero el verbo creer siempre tiene como sujeto a los discípulos, a nosotros, no a Jesús. Jesús tiene un conocimiento, tiene una visión. Después los teólogos se encargan de entender un poco más a fondo, pero nos quedamos con esta terminología de una visión inmediata en la experiencia interior en cuanto a hijo, y no mediada
por otro. ¿Y cuál sería la diferencia entre Jesús y los profetas? Porque Dios hablaba, también se comunicaba a los profetas. Bueno, que los profetas se daban cuenta que Dios se comunicaba, pero el contenido de lo que Dios les comunicaba no eran ellos, era la voluntad de Dios sobre el pueblo. En Jesús, el contenido de esa comunicación es el mismo. En Jesús se identifica el que revela y lo revelado, el revelador y la revelación, porque la revelación del misterio de Dios culmina en Él. Dios es Padre, que Dios es Padre, pero en el sentido más profundo, trinitario. Ahí está el misterio de Cristo. Bueno, y acá en este número 4 de Dei Verbum se habla de la plenitud de la revelación, sobre todo en su muerte, su resurrección, su ascensión y el envío del Espíritu Santo. La glorificación de Jesús no solo ilumina retrospectivamente su vida terrena, permitiendo captar en su persona y su actuación la convergencia de las diversas figuras de mediación salvífica que estaban presentes en las Escrituras. En la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, Dios salva, el que salva a Dios, eso es clarísimo, solo Dios salva. Pero Dios salva a través de instrumentos humanos. ¿Quiénes son? Bueno, abrevio bastante y me quedo con estas líneas de mediación salvífica. La mediación real, a través primero de los pastores de Israel, de los patriarcas, de los jueces, y después, en la época de la monarquía, del rey. Y salva a través de los profetas que interpretan la voluntad de Dios y que claman por la fidelidad a la alianza. Y también Dios es el que pide el culto y aparece toda la mediación sacerdotal. Estas líneas de mediación, podríamos mencionar también otras, ¿no? La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, son mediaciones que bajan, envía a Dios. Las otras las suscita desde la historia. Bueno, todas estas líneas de mediación quedaban un poco dispersas. Entre, líneas de mediación podemos mencionar también el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, Cristo aparece encarnando estas distintas mediaciones, pero sobre todo será desde la Pascua y desde el envío del Espíritu Santo
Y antes, fíjense, las catequesis de Jesús después de la resurrección, que hay que darle importancia a eso, ¿no? Porque en los relatos de aparición, que suelen ser en torno a una comida, Jesús instruye, y siempre ¿qué es lo que hace? Les muestra a través de las Escrituras, que los israelitas leían y releían continuamente, vivían de eso. Jesús interpreta en referencia a Él el significado profundo de todas esas líneas de mediación salvadora. Entonces, el misterio pascual, la resurrección, el envío del Espíritu Santo y las catequesis de Jesús, mostrándoles, empezando por Moisés y los profetas, y mostrándoles en el libro de los Salmos todo lo que se refería a Él. Entonces, el misterio pascual, ¿qué es lo que trae? Una comprensión hacia atrás. Conviene que me vaya, decía Jesús. Porque cuando se va, por acción del Espíritu Santo, recuerdan todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, y ahora sí empiezan a entender cada vez más. Ahora entienden, y se llenan de fuerza y de gozo. Entonces, el misterio pascual ilumina retrospectivamente el significado de la vida de Jesús, de la enseñanza y de las obras de Jesús. Y también se van a remontar más atrás a los orígenes mismos de la historia de la salvación y al principio de la creación de todas las cosas. Entonces, no solo constituido como Señor y Mesías, y sentado a la derecha del Padre, que eso es compartir con el Padre su poder, su dignidad, sino que entienden la preexistencia de Cristo, y su divinidad. Y por último, la encarnación del Hijo preexistente, de la palabra preexistente. Fíjense que decimos del prólogo de San Juan que es la cumbre, la página más profunda del Nuevo Testamento. Bueno, pero tiene detrás todo este proceso. Lo primero que vieron fue Jesús, que se manifiesta, que habla, que obra, que genera preguntas. A cada rato aparece: ¿quién es este? ¿Quién es este que domina la fuerza del mar, que cura, que hace milagros, que perdona los pecados? ¿A quién se cree? Dicen algunos. Otros: ¿quién será que hasta llega a perdonar los pecados? Suscita preguntas. Cuando se va, cuando muere, ya no lo ven, ahora entienden. Se ilumina hacia atrás la vida de Cristo, pero todavía más atrás, al origen absoluto. Claro, preexistente, la sabiduría preexistente. Ahora entienden eso que decían las Escrituras sobre la sabiduría creadora y la palabra creadora. Se llenan las Escrituras de un sentido más profundo. Antes las leían y entendían hasta ahí. Entonces, el Logos, la palabra preexistente, y que se hace carne. Entonces,
es el Logos, la palabra eterna y divina. Entonces se distinguen así tres etapas de la existencia de Cristo. La preexistencia, su existencia terrena, y lo que podemos llamar la existencia gloriosa o post-existencia entre nosotros. En un orden de conocimiento, lo conocido en primer lugar por la comunidad apostólica fue la figura y la actuación histórica de Jesús de Nazaret. Pero si nos ubicamos en un orden de intencionalidad, lo conocido en segundo lugar, Cristo resucitado y su gloria escatológica, es lo primero en la intención del designio salvífico de Dios. ¿Para qué envía Dios a su Hijo único al mundo? Para tomar nuestra naturaleza humana y conducirla a la gloria. En su naturaleza humana individual nos recapitula a todos nosotros y nos lleva. Ese es el término y la plenitud de la encarnación. Porque la encarnación acontece de una vez para siempre. El Hijo es para siempre hombre, sin dejar de ser siempre el unigénito del Padre. Entonces, lo que llamamos la escatología, a su vez, remite a la protología, protos, lo primero. Lo conocido, en último lugar, su preexistencia y su identidad divina de Verbo igual al Padre, es en realidad lo primero en el orden del ser, lo que da fundamento tanto a la visión temporal por la encarnación, como a su ingreso en el estado de gloria. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Preexistencia, encarnación, glorificación. Y en la carta a los Filipenses hay un himno famoso, que con frecuencia usamos en la liturgia y que muchos se lo considera un himno litúrgico preexistente y que de la comunidad primitiva, y que Pablo inserta en su carta. Bueno, ahí también están estas tres etapas de la existencia de Cristo. Él era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que se despojó, se vació, se anonadó y asumió la condición de hombre. Condición divina, en morte Theou, en la forma de Dios, en la condición de Dios, condición divina. Asumió la condición y hay un descenso que es la encarnación y todavía algo más profundo, el anonadamiento de la cruz. Ahí termina de bajar hasta lo más profundo, hasta asumir nuestra muerte. Y después viene el otro movimiento de exaltación. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla. Bueno, fíjense que ese pasaje está aplicando a Jesús algo que en el Antiguo Testamento, en Isaías,
se decía solo de Dios. Ante Dios se dobla toda rodilla. Es una manera de reconocer la divinidad de Cristo. Bueno, y hay esquemas semejantes también en el comienzo de la carta a los Hebreos. Muchas veces nos habló por medio de su Hijo, por quien hizo todas las cosas, y el cual, habiendo realizado la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios. Y en el Apocalipsis vemos que se transfiere a Cristo una propiedad divina. No temas, dice Jesús, soy yo, el primero y el último. Esto se decía de Dios. El primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. En este movimiento descendente y ascendente se cifra toda comprensión teológica sobre la persona de Cristo. Entonces, de la eternidad al tiempo y del tiempo a la eternidad. En el prólogo del cuarto Evangelio tenemos una resonancia del comienzo de la Biblia, del Génesis, ¿no? En el principio existía la palabra, después viene la intervención del verbo, de la palabra, en la creación. Pero aquí, sin embargo, somos trasladados a un principio anterior al del Génesis. En el origen de todo lo creado está el verbo, la palabra, que desde el principio, sin principio, existía en Dios como en su patria, vuelto hacia Dios. No es anterior a la creación en un sentido solo temporal, gradual. Antes de esto estuvo, sino en un sentido absoluto, incondicionado. Su existencia es coextensiva a Dios. Dios es Dios desde la eternidad y es Padre desde la eternidad. ¿De quién? De un Hijo, que es la palabra que desde la eternidad está en Dios y vuelto hacia Dios y canta la gloria de Dios. Entonces, si su existencia es coextensiva a Dios, podemos decir, usando una paradoja, que su tiempo natural es la eternidad. Es el unigénito del Padre y Dios unigénito. Dios existe en cuanto tal en la medida en que es Padre. Este verbo preexistente y creador es identificado en el versículo 14 con un nombre concreto de nuestra historia. Al tomar la carne, desde su patria vino a la nuestra para llevarnos a la suya, revelándonos en su carne la gloria de unigénito del Padre y dándonos la dignidad de llegar a ser hijos de Dios. Y cumplida su misión,
quedó vencido el mal, el príncipe de este mundo, retorna al Padre y nos trae la efusión del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que hice en esta charla, conferencia? Tomé el capítulo 4 que me habían sugerido, el punto 4 de Ibel, ¿no? Y comentarlo a la luz de las cosas que yo sé. Entonces, utilicé para eso también cosas que escribí cuando tenía tiempo de hacer. Ahora también escribí, porque si no, para volver un poco más inteligible después, parte que están redactadas para esto. Y acá estoy, si quieren hacer una pregunta, si no, estoy con el recreo para... Señor, me venía recurrentemente en la exposición la expresión de Jesús, ego en mí, yo soy, ¿no? Qué fuerte es, ¿no? Y siempre que en mayúscula, en mayúscula, no sé. No, evoca el nombre divino de Dios, Yahvé. Sí, ego en mí, yo soy, yo soy. Tan cortito y tan dice tanto, ¿no? Y en muchos pasajes en San Juan, bueno, de esto sabes, estoy hablando de Gabriel, sabe más que yo. En muchos pasajes del Evangelio de San Juan, muchas afirmaciones de Jesús empiezan así, yo soy, pero tiene un predicado, ¿no? Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy la luz, yo soy la verdad, la vida, yo soy la... Pero en otros pasajes, capítulo 8 de Juan, aparece en estado puro. Y cuando yo sea elevado, entonces entenderán que yo soy. O también llama la atención a los exégetas cuando en el prendimiento, en el huerto, a quien buscan, a Jesús de Nazaret, yo soy. Bueno, es que no dice que hay de llamativo esto. Y lo llamativo es que yo soy y caen. Pero en Juan 8 hay 2, 3 pasajes con ese yo soy, así puro, lastimante. En sentido absoluto. Sí. Llama la atención, perdón, que en las ediciones siempre aparece yo en mayúscula, ¿no? Acentuando esa... Claro, porque lo que quieren destacar de esa manera es que ahí hay una intencionalidad en ese yo soy. Está evocando la condición divina, el nombre divino. De hecho, algunos proponen traducir yo soy Dios, digamos, ¿no? O sea, que no se llega a las traducciones, pero... En cuanto a explicitación de la divinidad, de la preexistencia y del carácter rigurosamente divino del Logos, Juan es la cristología más alta del Nuevo Testamento. En otros está el equivalente, ¿no? Porque normalmente la revelación no acontece tanto a través de conceptos, sino de imágenes. Entonces, si hay imágenes que son muy ricas de contenido, hay que descodificarlas y lo que contienen es muy profundo. En el Apocalipsis hay, por ejemplo, yo soy el primero y el último, y tantas otras cosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento lo único escrito que dice
Hechos podemos encontrar un equivalente. En Apocalipsis, por ejemplo, cómo está vestido el Hijo del Hombre que se pasea entre los candelabros. Está con una túnica talar, está con una paja, y está vestido de sacerdote. Y al término del Evangelio de San Lucas, Jesús asciende y ¿qué hace? Bendice